Como cada viernes, Antonio Atolini, aquí en la Mesa de Milenio. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Azucena, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cuánta polémica has generado durante esta semana? Yo te dejé ver el viernes y pasó todo hasta hoy. Es bien interesante que lo menciones porque creo que es sintomático del debate público. Creo que lo que sucedió la semana pasada es que había un grupo de personas, a los que el presidente atinadamente creo llamó cretinos, que buscaban que frente a la negociación internacional nosotros entramos en la peor de las estrategias, que era una guerra comercial. Lo que dice el secretario Ebrard hoy en la comparecencia en la Cámara de Senadores es que cuando nos fuimos, llegamos a Washington con un ultimátum y regresamos con un convenio. Eso es la diplomacia. La diplomacia se trata de poder encontrar puntos de encuentro, puntos de contacto que permitan transitar en una posición común. Hubo quien pensaba que México está en capacidades reales de poder afrontar una guerra comercial de 5% de aranceles a las exportaciones, lo cual generaría un desastre económico no solo para este año, sino el que sigue. Hubo quien lo dijo, lo mencionamos la semana pasada. Pero eso no los vuelve unos cretinos, los vuelve críticos o los vuelve con un pensamiento distinto al gobierno. Antonio, es que no podemos empezar a llamarnos cretinos. Creo que, o sea, nada más no me defiendas ese punto. Más allá de la discusión de los apelativos. Imagínate que tú y yo no estamos de acuerdo en algo. Cretino, Antonio. Difícilmente creo, Azucena, porque tú eres una patriota, que vas a estar en contra. No tiene nada que ver con el patriotismo tampoco. Creo que sí, sí. Es que eso es importante, porque hay que matizar sobre qué tipo de temas, y eso es lo que no hay que confundir. O sea, Porfirio Muñoz Ledo no es un patriota, es un cretino. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de Estado. Porfirio Muñoz Ledo está más allá. Es un hombre que está más allá del bien. Es un hombre que está más allá del bien y del mal, y que además es para la 4T un gran orgullo, porque es un hombre de Estado, no solo por sus planteamientos, sino porque además conoce el Estado como poca gente. Tiene una posición crítica y lo está haciendo con base en evidencia a partir de un encuentro. Pero si concluye lo que tú dices, pues Porfirio Muñoz Ledo es un antipatriota. No, es que es importante. La gente que cuando tenemos estas discusiones, cuando tú dices 9 sílabas o más y te avienta y te dice es que está haciendo una maroma, es que verdaderamente tienen el cerebro de vacaciones. Lo que estamos diciendo es que en una posición de unidad nacional, de defensa de los intereses del Estado mexicano, frente a otro, nada más y nada menos, la nación más poderosa del planeta, se pensaba y se creía que podías incurrir en una guerra comercial como la mejor opción porque había que ver quién podía aguantar más, me parece que es una posición que, buscando lucrar de la tragedia y del caos, el presidente los llamó cretino. Cambia el apelativo, pero creo que hay momentos en los que la definición es importante y hubo quien claramente se definió en contra de los intereses nacionales de la delegación que nos fue a representar, más allá de partidos. Esa discusión... O sea, no es un tema de intereses nacionales, es un tema de reflexión y de análisis de cada quien. Creo que una delegación de alto nivel, con el canciller, la embajadora, funcionarios de primer nivel, subsecretarios, secretarios de Estado, teniendo una mesa de negociación con el vicepresidente, el secretario de Estado y funcionarios de también primer orden en Estados Unidos negociando un acuerdo comercial, me parece que sí es un asunto de interés nacional. Quien se posicionó frente a ello, tratando de abrevar de la tragedia que podría suceder si entramos en la guerra comercial, creo que los define muy bien. Ahora, no hay que tenerle miedo al debate. Regresando a la pregunta inicial con la que tú iniciabas esta conversación, creo que es sanísimo pensar las contradicciones de tal grado que se puedan revelar las posiciones de quienes lo están haciendo. Que no te vuelve cretino a ti ni al otro. Es que creo que llamar a alguien de una forma y concentrarnos en el apelativo pierde de vista el debate de fondo. Es que a mí me preocupa que lo diga el presidente. Pero bueno, mira, aquí tengo yo el acuerdo suplementario entre Estados Unidos y México. Te escucho, entre otras cosas, ya ves, es el papelito ese amenazante de Trump que nos puso así en la cara. Dice, Estados Unidos y México iniciarán inmediatamente el diálogo para establecer los términos definitorios del acuerdo bilateral vinculante, etcétera. Como mínimo, este acuerdo deberá incluir, en concordancia con las obligaciones legales internas e internacionales de cada país, un compromiso bajo el cual cada parte debe aceptar el retorno y procesamiento de las solicitudes de refugio nacionales de un tercer país que haya cruzado el territorio de una de las partes para llegar a un punto de entrada o entre los mismos de la otra parte. Un tercer país seguro. Tú lo negabas Tú lo negabas el viernes pasado y resultó que sí. No. Hasta el canciller dijo que sí. No. Que si no cumplimos en 45 días, yo no sé qué métricas, porque qué nervios, vamos a ser un tercer país seguro. Es distinto. Pero está en el acuerdo, Antonio. 90 días. Lo que la delegación mexicana logró es, frente a la posición del ultimátum en donde se decía, si no se acepta el tercer país seguro, que ojo, también es bien importante, el tercer país seguro es un principio de derecho humanitario, se aplica en Europa, no es una forma peyorativa. A los países que se hacen cargo de ese acuerdo. Forma parte de los principios y tratados internacionales y es un apoyo humanitario. Dejemos de satanizar
este concepto, porque es parte del principio de... Pero es que tú lo satanizabas el viernes pasado. Es que no lo satanicé, es que el acuerdo de la delegación mexicana, hoy por hoy, en vigor, no lo incorpora. 90 días después, ponen condiciones... Azucena, ahí te va. 90 días después, ahí te va. se ponen condiciones ahí te va. de no lograrse el acuerdo de ahora, de considerar la posición de tercer país seguro. Es muy distinto la imposición en un acuerdo hoy al planteamiento de negociación que 90 días después pone sobre la mesa la posibilidad de aceptarlo. Y regresa el papelito de Trump. Si los Estados Unidos determinan a su discreción, ¿sí? Y después de consultas con México, después de 45 días naturales, no 90, 45 días naturales desde la fecha de emisión de la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el Gobierno de México en seguimiento a esta declaración no hubieran alcanzado los resultados suficientes para hacer frente al flujo de migrantes, el Gobierno de México tomará las medidas necesarias bajo su legislación nacional para que el acuerdo entre en vigor con el objetivo de que se haga en 45 días. Claro. Es el papelito ese que Trump... ¿De qué está hablando esos 45 días y por qué la delegación mexicana tuvo también atino de aprobarlo? Parte de lo que aprobó esta delegación o la que puso sobre la mesa fue, por ejemplo, el desplegado de la Guardia Nacional en el sureste. Hace 15 días se fueron, hace una semana regresaron con el acuerdo. 45 días contando, el 30 de junio, inician operaciones de la Guardia Nacional. Ya estaban puestas en operaciones, ya estaba planeado, se publicó que en 22 municipios de lo que podríamos considerar el sureste, Tabasco y hasta Chiapas, iban a tener un desplegado de la Guardia Nacional. O sea, ¿qué está haciendo aquí México? Está poniendo sobre la mesa un planteamiento que también de manera unilateral ya había hecho, ya había publicado, ya habíamos discutido, y le dice a Estados Unidos, lo que tú me estás reclamando, discúlpame, no está en el vacío, yo ya estoy tomando medidas en eso. Y en 45 días habremos de evaluar. Pensar que hay días, plazos y momentos para evaluar es distinto a recibir una imposición que hoy en el papel no está. ¿No nos quedamos con la bota en el pescuezo? No, yo creo que la dignidad nacional de una diplomacia que en algún momento México tuvo se está recuperando y tendremos una nueva época gloriosa. Antonio, gracias. Muchas gracias, la próxima Azucena. semana. Gracias.